En Función y campo de la palabra y el lenguaje, en 1953, Jacques Lacan planteaba: lo que enseñamos al sujeto a reconocer como su inconsciente es su historia, es decir, que lo ayudamos a perfeccionar la historización actual de los hechos que determinaron ya en su existencia cierto número de vuelcos históricos. Pero si han tenido ese papel, ha sido ya en cuanto a hechos de historia, es decir, en cuanto reconocidos en cierto sentido o censurados en cierto orden. También en Función del campo y la palabra y el lenguaje, seguía planteando: así, toda fijación en un pretendido estadio instintual es ante todo estigma histórico, página de vergüenza que se olvida o que se anula, o página de gloria que obliga. Es decir, que lo que se llama una fijación instintual, o también dicho en otros términos, una fijación pulsionar, es algo que debe pensarse en relación a la historia y no en un sentido biologicista u orgánico. Agrega: para decirlo en pocas palabras, los estadios instintuales son ya, cuando son vividos, organizados en subjetividad. Y para hablar claro, la subjetividad del niño, que registra en victorias y en derrotas la gesta de la educación de sus esfínteres, gozando en ello de la sexualización imaginaria de sus orificios cloacales, haciendo agresión de sus expulsiones excrementicias, seducción de sus retenciones y símbolos de su relajamiento, esa subjetividad no es fundamentalmente diferente de la subjetividad del psicoanalista, que se ejercita en restituir para comprenderlas las formas del amor que él llama pregenital. Esto es una crítica irónica que hace Lacan a aquellos psicoanalistas que hablaban del amor pregenital, suponiendo que hay un amor de carácter más elevado, de carácter más evolucionado que ese amor pregenital, que es el amor genital o el genital love, que es un concepto de algunos psicoanalistas post-freudianos. Esto quiere decir que, de manera, como decía recién, irónica, Lacan critica que no es demasiado diferente la subjetividad del analista, que establece que hay un amor más evolucionado, que hay una fase más desarrollada, evolutivamente hablando, que otras. Esto no es demasiado diferente a cierta fijación infantil a la hora o a la manera de entender el psicoanálisis. Dicho de otra manera, el estadio anal no es menos puramente histórico cuando es vivido que cuando es vuelto a pensar. Es decir, el estadio anal tiene que ver con cuando es vuelto a pensar, tiene que ver con una operación simbólica de retroacción significante. El estadio anal, insisto, no es algo que pueda situarse como un momento orgánico, un momento que pueda pensar en ser términos evolucionistas, biologicistas, sino como un efecto de una operación de lenguaje, como algo vinculado a la historia y a la historia como construcción de subjetividad. Dice, ni menos puramente fundado en la intersubjetividad. En cambio, su homologación como etapa de una pretendida maduración instintual lleva derechamente a los mejores espíritus a extraviarse hasta ver en ello la reproducción de la ontogénesis de un estadio del filum animal que hay que ir a buscar en los ascaris o aún en las medusas. Es decir, se compara el desarrollo, el llamado desarrollo psicosexual, a una evolución en términos animal.
en Función y campo de la palabra también plantea esta mitología de la maduración instintual, es decir, que habla que hay una maduración de los instintos, pero como mito, no como algo pertinente, psicoanalíticamente hablando, construida con trozos escogidos de la obra de Freud, engendra en efecto problemas espirituales cuyo vapor condensado en ideales de nubes riega de retorno con sus efluvios el mito original, es decir, que tiene que ver con ideales cuasi religiosos. Las mejores plumas destilan su tinta en plantear ecuaciones que satisfagan las exigencias del misterioso genital love. Está criticando la idea de un amor genital más maduro, y acá lo que estamos hablando es esta concepción de cierto psicoanálisis de suponer que el sujeto tiene que madurar, que tiene que crecer, que tiene que abandonar ciertos estadios infantiles e incluso podríamos llamarle adolescentes para al fin alcanzar la gloria de la madurez, de la adaptación a la realidad y de entender las cosas como corresponde. Hablando de esta cuestión biologicista, Pichon Rivière en 1972 planteaba lo siguiente: si entendemos por obstáculo epistemológico la dificultad o la confusión que se asienta en el proceso de producción de un conocimiento científico, los obstáculos que encontré en mi carrera psiquiátrica y psicoanalítica surgían de la carencia de una teoría psicológica que ubicara el problema de la conducta en sus premisas adecuadas, la interrelación dialéctica entre individuo y sociedad, la ausencia de una perspectiva totalizadora con el escamoteo de la dimensión social del comportamiento y la marginación del problema de la acción de parte de las teorías psicológicas, aún de la más coherente de ellas, el psicoanálisis, impidió en principio la elaboración de un criterio adecuado de salud y enfermedad, a la vez que condujo con frecuencia, ante problemas concretos, a la utilización de conceptos emergentes del campo psicoanalítico, por ejemplo, la teoría de los instintos, a lo que se refería recién Lacan, para dar cuenta de hechos vinculados con la génesis y las modalidades de la relación entre estructura de personalidad y la estructura social. Los modelos biológicos e individualistas de la interpretación de la conducta han funcionado y operan aún como obstáculos epistemológicos en sentido estricto. Es decir, Pichon plantea que el individualismo biologicista, no la biología, ¿no? Porque hay mucho psicoanálisis que ataca o critica la biología como tal, como si se supiera tanto de biología para denostar una disciplina entera, ¿no? Sino que se refiere al biologicismo y al individualismo, operan como obstáculo para pensar al hombre en su determinación social, ya que si sus conductas son entendidas como generadas por motivos o causas biológicas, la dimensión social y política del problema se escamotea, se oculta. En 1948, y refiriéndose Lacan a el amo y el esclavo, a la lucha del amo y el esclavo hegeliana, hace referencia a lo siguiente: se sabe que Armazón dio esta doctrina profunda, ya que Hegel planteaba que la historia progresa por el conflicto entre el amo y el esclavo. En ese conflicto, en esa oposición, justamente la historia va encontrando síntesis y progreso, es decir, es una manera de entender la historia basada en la lucha y el conflicto. Bueno, dice que se sabe que Armazón dio esta doctrina profunda al espartaquismo constructivo del esclavo recreado por la barbarie del siglo darwiniano. El siglo darwiniano tiene que ver con esta concepción de la teoría de Darwin, que no es la teoría de Darwin, es la concepción de la teoría de Darwin, donde la lucha
por la sobrevivencia, y esto en relación a la lucha hegeliana por el prestigio, la lucha a muerte por el prestigio, bueno, pero la cuestión de la lucha de las especies por sobrevivir generó las condiciones de posibilidad de una barbarie, entender la realidad como lucha, como conflicto y como justamente sobrevivencia del más fuerte. Bueno, la relativización de nuestra sociología por la recopilación científica de las formas culturales que destruimos en el mundo y asimismo los análisis marcados con rasgos verdaderamente psicoanalíticos en los que la sabiduría de un Platón nos muestra la dialéctica común a las pasiones del alma y de la ciudad, pueden esclarecernos sobre las razones de esta barbarie. Lo primero que quería decir es cómo Lacan da cuenta de las formas culturales que Europa, e incluyendo en Europa a Francia, las formas culturales que destruimos en el mundo. Es decir, Lacan entiende que no hay primitivos con culturas menos maduras, con instintos menos culturalizados o civilizados, sino que entiende que la cultura europea como tal destruyó las culturas llamadas primitivas. Esta es una primera cuestión, y cuando hace referencia a la sabiduría de un Platón, que muestra la dialéctica entre las pasiones del alma y la ciudad, es porque Platón planteaba que no puede pensarse el bien ni la sabiduría si no se entiende ese bien y esa sabiduría como un bien común, como un bien para todos. Entonces, el alma y la posibilidad de que esa alma encuentre un nivel de sabiduría y de vínculo con la divinidad estaba sujeta a esa posibilidad a que el ciudadano con su alma haga lo posible, trabaje por el bien de la comunidad, por el bien de la polis. Es decir, hay una relación dialéctica entre el bien común y el bien del alma y el bien interno. Esto daba cuenta de cómo entender esa dialéctica entre el bien común y el bien del alma, de cómo la civilización europea, la civilización occidental, produjo una barbarie al entender de manera opuesta el progreso de la civilización, entendiendo el progreso como lucha, como guerra y como destrucción del diferente. Entonces me interesaba mucho mencionar a un psicoanalista de origen francés, pero de una colonia que tenía Francia en el Caribe, en la isla Martinica, que se llamaba Frantz Fanon, que planteaba lo siguiente: la aparición del colono ha significado sincréticamente la muerte de la sociedad autóctona, letargo cultural, petrificación cultural. Esto lo plantea Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra en 1963, y me interesaba relacionarlo con esto que decía Lacan de la recopilación científica de las formas culturales que destruimos en el mundo. De hecho, Fanon realizó en Los Condenados de la Tierra un desarrollo muy importante acerca de la Revolución Argelina, que era una colonia justamente francesa. Entonces, hay una relación, les propongo pensar que hay una relación entre esta idea de que hay primitivos, hay culturas menos maduras y hay culturas más maduras, más desarrolladas, que pudieron, entre comillas, elaborar mejor sus instintos primarios. Cuestión que tiene que ver con una mirada autoritaria e incluso destructiva acerca del otro, de las diferencias. En Posición del inconsciente, en 1964, Lacan plantea:
La psicología es vehículo de ideales. La psique no representa en ella más que el padrinazgo que hace que se la califique de académica. El ideal es siervo de la sociedad. Cierto progreso de la nuestra, de la sociedad actual, ilustra la cosa cuando la psicología no solo abastece las vías, sino que se muestra deferente a los votos del estudio del mercado. Es decir, la psicología está al servicio de los ideales y, en lo que refiere Lacan en 1964, a los estudios de mercado. La psicología trabaja en función del sostenimiento de los ideales de una sociedad y específicamente, como menciona acá, a los estudios del mercado, a lo que vende, a lo que se dice actualmente que garpa, ¿no? Vamos a trabajar no para la búsqueda, la investigación de una verdad, sino para el mercado, para lo que necesite el mercado, para lo que venda, para lo que en una sociedad se establezca como deber ser. Este hecho es notable, tanto más cuando que el día de hoy en el mundo los psicoanalistas no se aplican sino en volver a las filas de la psicología. Es decir, los psicoanalistas se dicen psicoanalistas, pero en realidad hacen psicología porque les reditúa a nivel mercado, porque son siervos de la ideología de esa época. El efecto de aversión con que tropieza en su comunidad todo lo que viene de Freud es claramente confesado, principalmente en una fracción de los psicoanalistas presentes. Rechazan a Freud, según Lacan, porque no les viene bien. ¿Por qué? Porque les interesa más adaptarse a las exigencias del mercado y a la ideología. A lo que resulta invitado el psicoanálisis cuando regresa al rehíl de la psicología general es a sostener lo que merece, únicamente allí y no en las lejanas colonias difuntas, ser denunciado como mentalidad primitiva, pues la clase de interés a la que la psicología viene a servir en nuestra sociedad presente y de la que hemos dado una idea encuentra en ello su ventaja. Es decir, que el psicoanalista, cuando se pone en psicólogo, entiende que hay mentalidades primitivas. ¿A dónde están esas mentalidades primitivas? En las colonias europeas. ¿Por qué en las colonias europeas? Para el psicoanalista, para el que se dice psicoanalista y en realidad trabaja de psicólogo, ¿por qué en esas colonias que creó Europa y después destruyó su cultura, entiende el psicoanalista que hay mentalidades primitivas? Porque no maduraron. ¿No maduraron cómo? No maduraron instintualmente. Le hace falta la madurez que tendría el psicólogo o el psicoanalista europeo, ¿no? Bien. Lacan, en La ciencia y la verdad, 1965, plantea también: sea como sea, establezco que toda tentativa, incluso tentación, en que la teoría corriente no cesa de reincidir, de encarnar más allá del sujeto, es errancia, es decir, establecer un más allá del sujeto es errancia. Siempre fecunda en error y como tal equivocada. Así encarnarlo en el hombre, el cual regresa con ello al niño. Entender el hombre, que cuando tiene una regresión regresa al niño, es entender no al sujeto, es entender de manera errónea al psicoanálisis. Entender que el hombre regresaría al niño como una regresión, como una inmadurez, como que no tiene la madurez que tiene que tener por su edad adulta, ¿no? Pues ese hombre será allí el primitivo, lo cual falseará todo lo del progreso primario, del mismo modo que el niño desempeñará el papel de subdesarrollado, lo cual enmascarará la verdad de lo que sucede durante la infancia. Es decir, de un lado los primitivos subdesarrollados y niños, y agregaría para algunos textos freudianos las mujeres, ¿no? Para Freud, las mujeres, los niños, los primitivos, llámese los subdesarrollados, estarían con una madurez menor que aquellos que no son ni niños ni primitivos, ni mujeres, sino que son los hombres europeos que establecen qué es la normalidad, la madurez y la adaptación correcta a la realidad. Y en el mismo sentido,
Frantz Fanon, en 1963, en Los Condenados de la Tierra, dice: el mundo colonial es un mundo maniqueo. No le basta al colono limitar físicamente, es decir, con ayuda de su policía y de sus gendarmes, el espacio del colonizado, como para ilustrar el carácter totalitario de la explotación colonial. El colono hace del colonizado una especie de quintesencia del mal, ¿no? El colonizado sería lo que se dice acá en Argentina, el planero, el vago, el que no le gusta trabajar, etc. El empleado municipal. Bien. La sociedad colonizada no solo se define como una sociedad sin valores, no le basta al colono afirmar que los valores han abandonado, o mejor aún, no han habitado jamás el mundo colonizado. El indígena es declarado impermeable a la ética, ausencia de valores, pero también negación de los valores. Nos atrevemos a decirlo, el enemigo de los valores. En este sentido, es el mal absoluto. Elemento corrosivo, destructor de todo lo que está cerca. Elemento deformador, capaz de desfigurar todo lo que se refiere a la estética o a la moral. Depositario de fuerzas maléficas. Instrumento inconsciente e irrecuperable de fuerzas ciegas. Entonces, podríamos pensar el planteo de Fanon en relación a Lacan, que Lacan menciona muy bien cómo destruimos las culturas de las colonias, como una manera de entender al psicoanálisis, también en su crítica, en la crítica de Lacan al genital love, ¿no? Hay una manera de entender al psicoanálisis que supone que hay primitivos, hay gente que no entendió cómo es la realidad, cómo es adaptarse a la sociedad. ¿Por qué? Porque no tuvo la madurez instintual o la madurez pulsional necesaria. Entonces, un niño, para este criterio, sería alguien que no maduró lo suficiente, o un adolescente, ahora que está tan de moda hablar de los adolescentes y de cómo serían los adolescentes, es alguien que no maduró, que no pasó a ser adulto. Entonces, tanto a nivel de la clínica como a nivel de diagnóstico social, buena parte del psicoanálisis establece que hay que madurar, que hay que dejar de hacer cosas de niños, especialmente que hay que ser equilibrado, ¿no? Que hay que ser moderado y equilibrado. Entonces también, según palabras del mismo Fanon, los psicoanalistas pasarían a ser pastores de la moral, ¿no? El psicoanalista pasa a ser alguien que le dice al paciente que tiene que ser equilibrado, moderado, no quejarse demasiado y hacerse responsable en vez de quejarse en las cuestiones sociales que no le cierran o que le indignan. Tiene que hacerse responsable de sus actos y ser un buen ciudadano. La noción de equilibrio, les propongo, la noción de equilibrio es la que actualmente se entiende como lo que puede pensarse como madurez. En vez de decirle al paciente tenés que madurar, se le dice no seas extremista, encontrá el equilibrio, encontrá la moderación, siendo que la medianía, es decir, el equilibrio, lo que Aristóteles en Ética Nicomaquea planteaba como la medianía, que es el medio entre extremos, era la virtud. Serían, al decir también de Lacan, estos psicoanalistas, Freud aristotélicos. ¿Por qué? Porque Aristóteles decía que la virtud está en la medianía, en la posibilidad de establecer un medio entre extremos. Pero Aristóteles decía, ¿quién establece? ¿Quién establece? ¿A dónde está el medio? ¿A dónde está la medianía? Es decir, la virtud. Nosotros. El vulgo no, porque el vulgo no sabe dónde está la medianía. Entonces, otra vez, volvemos a esta idea de cómo hay que ser en función no de poder dar cuenta del sujeto en el psicoanálisis, sino de cómo el analista está preocupado, quizás en la época de Lacan y en la concepción que él critica de una madurez genital, pero ahora también está muy preocupado en la posibilidad de ser un buen ciudadano y, una cuestión muy importante, no quejarse y hacerse responsable, que en realidad es culpabilizarse de lo que le pasa.
Con respecto a esto, hay una cita del Seminario 24 del último Lacan, de 1976, donde Lacan hace referencia a lo siguiente. La última vez les he hablado del toro. De ello resulta que ningún resultado de la ciencia es un progreso. Entonces, Lacan plantea que no se trata de un progreso, pero un progreso ¿en qué sentido? En el sentido de que existiría la posibilidad de un progreso instintual, de una madurez, de la posibilidad de dejar posiciones infantiles o adolescentes para dejarse de joder con sueños y fantasías y, como decía Lacan, en Dirección de la Cura y los principios de su poder, abandonar la aventura con la secretaria y poder alcanzar un escalón superior en el salario, ¿no? Es esto. Bueno, dice, contrariamente a lo que se imagina, la ciencia gira en redondo y no tenemos razón para pensar que las gentes del sílex tallado, es decir, de algunas tribus africanas, tenían menos ciencia que nosotros. Otra vez la referencia crítica de Lacan a la visión y la concepción despectiva, despreciativa que se tiene desde Europa hacia las llamadas colonias o hacia las culturas llamadas subdesarrolladas. Él dice, no tienen menos ciencia que nosotros, no tenemos un progreso superior al de ellos. Dice, el psicoanálisis particularmente no es un progreso. No se progresa, no se madura, no se entiende las cosas como son, ni uno se adapta a trabajar, a tener un mejor salario o dejar las aventuras amorosas. Dice, el psicoanálisis es un sesgo práctico para sentirse mejor. Esto es un sesgo práctico para sentirse mejor, parece una frase muy simple, pero para mí es bastante significativa, porque en realidad da cuenta de que un psicoanálisis no es para madurar, y para madurar en función de lo que una época determinada, con sus intereses económicos, necesita que sea un ciudadano maduro. No es para eso un psicoanálisis, sino que es para sentirse mejor. Diferencia tajante entre una clínica y otra. Que un paciente pueda sentirse mejor entendiendo lo que le pasa, o que un paciente quizás siga sufriendo, pero al menos esté bien adaptado y maduro. Bueno, esta última posibilidad no me parece ética y al mismo tiempo me parece que está bastante, pero bastante extendida actualmente. Bueno, no les dije antes, cualquiera que quiera me puede dar like o suscribirse al canal de YouTube, me pueden prestar dinero también. Bueno, los invito a ver luego algún otro video que trataremos algún otro tema.